¿Alguna vez has sentido que tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Has mirado a la persona que un día amaste con todo tu corazón y pensado, ya no hay vuelta atrás, esto está roto para siempre? ¿Y si te dijera que, no importa cuán destruida creas que está tu relación, Dios tiene el poder de restaurarla completamente, de sanar heridas que parecen incurables, de encender de nuevo un amor que parecía haberse apagado para siempre? Hoy quiero hablarte de un secreto espiritual que muy pocos conocen. Hay un poder oculto en la gracia de Dios, un poder que es capaz de reconstruir lo que los hombres llaman irreparable. Quizá entraste a este video con el corazón desgarrado, sintiéndote traicionado, abandonado, frustrado, o quizás cansado de luchar, sin ver resultados. O tal vez simplemente te resignaste, aceptando que tu matrimonio, como el de tantos, ha caído en la rutina, en el desgaste, en la distancia emocional que parece imposible de revertir. Pero quiero que sepas que Dios no te trajo aquí por casualidad. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede transformar completamente tu vida matrimonial. Este mensaje no es solo para quienes están casados, sino también para quienes aman a alguien que está atravesando una crisis matrimonial, para quienes tienen padres o hijos que han visto su hogar desgastarse. Es para todos los que anhelan ver la obra de Dios en la restauración de los afectos humanos. Quiero que reflexiones por un instante. ¿Qué pasaría si en lugar de rendirte, creyeras que Dios tiene un propósito, incluso en medio de esta ruptura? ¿Qué pasaría si te dijera que muchas veces Dios permite que un matrimonio toque fondo, para que pueda ser reconstruido sobre fundamentos sólidos y eternos? Hay algo que debes saber. La confusión, el dolor y la desesperanza que hoy sientes pueden ser el umbral de un milagro que jamás imaginaste. Y en los próximos minutos de este video, quiero llevarte de la mano por un viaje bíblico, espiritual y emocional, donde juntos veremos cómo Dios, una y otra vez, restauró relaciones que parecían rotas para siempre. Vamos a desentrañar juntos cómo Dios trabaja en medio de la traición, de la infidelidad, del desprecio, del rencor, y cómo, cuando dejamos de intentar arreglar las cosas con nuestras fuerzas y rendimos nuestra vida y nuestro matrimonio a Él, ocurre lo imposible, la restauración verdadera. Prepárate, porque hoy vas a descubrir principios espirituales que no solo pueden salvar tu matrimonio, sino también transformar tu corazón, darte una nueva perspectiva sobre el amor, el perdón y el propósito de Dios en tu vida conyugal. Pero antes de empezar con el estudio, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: Dios tiene poder para restaurar mi matrimonio. Hazlo como un acto de fe, como un compromiso público con tu proceso de sanidad, como una declaración de esperanza frente a lo que tal vez hoy parece una causa perdida. Además, dale me gusta a este video. No solo porque así estarás apoyando este canal, sino porque estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están sufriendo en silencio en sus hogares, que necesitan una palabra de esperanza. Si ya lo hiciste, te felicito de todo corazón. Estás participando en la expansión de la palabra de Dios. Estás siendo parte de una comunidad de fe que cree que, aunque los matrimonios del mundo se rompen cada vez más, nuestro Dios sigue siendo el Dios de la restauración, el que junta lo que nadie más puede unir. Y quiero que pienses en esto. Así como hoy te animas a comentar y suscribirte, es importante que recuerdes que muchas personas no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor o un mentor que les acompañe en este proceso. Por eso, este canal se convierte en un refugio espiritual, en una guía para quienes necesitan escuchar que no todo está perdido. Y aquí en nuestra comunidad, antes de cada estudio, comentamos siempre una frase que nos une en fe: paz en Cristo. Escríbela ahora, como símbolo de que tu hogar, tu matrimonio, tu familia, están en las manos de Dios, y que su paz es más fuerte que cualquier crisis.
Te aseguro que la penúltima enseñanza que compartiremos hoy en este video podría ser la clave que desbloquee una bendición que transformará radicalmente tu matrimonio. Así que quédate hasta el final. No te distraigas. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede ser lo que Dios ha estado intentando decirte desde hace tiempo, pero por la confusión, el dolor o el miedo, no habías podido oír. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje. Prepárate, abre tu corazón, porque vamos a descubrir juntos cómo Dios salvó a un matrimonio que ya estaba roto, y cómo puede hacer lo mismo contigo. 1. Oseas y Gomer. La restauración de un amor roto por la traición. No existe un relato en toda la Escritura que ilustre de manera tan dramática, conmovedora y escandalosa el poder de Dios para salvar un matrimonio roto, como la historia del profeta Oseas y su esposa Gomer. Cuando Dios llamó a Oseas para que fuera su profeta, no le pidió que simplemente predicara con palabras. Le pidió que viviera con su propia vida un mensaje que estremecería a generaciones. Ve, tómate una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación. Oseas 1:2. Estas palabras no son fáciles de leer, mucho menos de obedecer. Dios le ordenó a Oseas que se casara con una mujer infiel, con una mujer que rompería su corazón, que lo traicionaría, que le humillaría ante todo el pueblo. ¿Por qué Dios haría algo así? Porque, a través de la experiencia matrimonial de Oseas, Dios quería revelar su amor inquebrantable y restaurador para con su pueblo, que había sido infiel, que lo había traicionado, que lo había abandonado por ídolos falsos. Y sin embargo, Dios seguía amando y anhelando restaurar esa relación. Oseas obedeció, se casó con Gomer, amó a esa mujer, formó un hogar con ella, pero, tal como Dios le advirtió, ella lo traicionó, se fue con otros hombres, buscó amores pasajeros, se entregó a la prostitución, hasta que terminó esclavizada, perdida, sin esperanza, vendida como si fuera una cosa, despojada de toda dignidad. Imagina el dolor de Oseas. Imagina la confusión en su alma. ¿Por qué Dios me pidió esto? ¿Por qué permitió que me enamorara de alguien que terminaría destrozando mi corazón? ¿Cuántas veces en los matrimonios actuales también se vive este dolor? Traición, engaño, abandono, y con ello, una profunda confusión. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara en mi matrimonio? ¿Por qué alguien que prometió amarme me ha herido tan profundamente? Y cuando el corazón está roto de esa manera, cuando la confianza ha sido pisoteada, cuando el amor parece haberse extinguido bajo el peso de la traición, lo más humano es rendirse, cerrar el corazón, pensar, esto ya no tiene solución. Pero Dios le habló a Oseas de nuevo. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Oseas 3:1. ¡Qué escándalo! ¡Qué locura! Oseas tenía toda la justificación humana para olvidarse de Gomer, para decir, ella eligió su camino, ella se lo buscó. Pero Dios le mostró que su amor es más grande que el pecado, que su fidelidad es más fuerte que la traición, que su gracia es más poderosa que el rechazo. Y así, Oseas fue, buscó a Gomer, la encontró vendida como esclava y la rescató, pagando el precio necesario para recuperarla. La restauró, la trajo de vuelta a casa, reconstruyó el amor que parecía haber muerto. ¿Te das cuenta de lo que esta historia nos enseña? Que ningún matrimonio está tan roto que Dios no pueda restaurarlo. Que el amor, cuando es sostenido por la gracia de Dios, es capaz de perdonar lo imperdonable, de sanar lo más profundo, de reconstruir lo que parecía destruido para siempre. Sé que no es fácil. Sé que cuando hay traición, cuando se ha mentido, cuando se ha lastimado, el corazón se cierra, se endurece, se protege. Pero también sé que la gracia de Dios puede hacer lo que el ser humano no puede. Oseas no amó a Gomer porque ella se lo mereciera. La amó porque Dios le mostró que el amor verdadero no es un sentimiento pasajero, sino una decisión sostenida por el carácter y la fidelidad de Dios.
Hoy quiero hablarte a ti, que quizá estás mirando tu matrimonio y pensando, esto ya no tiene arreglo. A ti, que crees que las heridas son demasiado profundas, que la confianza es irrecuperable, que el amor se ha apagado. No es así. Dios puede hacer con tu matrimonio lo que hizo con Oseas y Gomer. Puede tomar esas cenizas y levantar belleza. Puede transformar el desierto en manantial. Puede hacer que ese amor que parecía muerto reviva con más fuerza, con más madurez, con más profundidad que nunca. Pero para que eso ocurra, hay un primer paso. Debes dejar que Dios restaure primero tu propio corazón. Oseas pudo ir en busca de Gomer, pudo amarla a pesar de todo, porque su amor estaba anclado en Dios, no en sus emociones. Porque entendió que su matrimonio no era solo un proyecto humano, sino una representación viva del amor de Dios hacia los suyos. ¿Y sabes algo? Tu matrimonio también lo es. No es solo una relación más, es un testimonio vivo del carácter de Dios. Es un escenario donde el mundo puede ver que la gracia triunfa sobre el pecado, que el perdón es más fuerte que la traición, que la fidelidad es más poderosa que el abandono. Claro que esto no significa que restaurar un matrimonio roto sea sencillo. No lo fue para Oseas, no lo será para ti, pero sí es posible. Cuando ambos cónyuges se abren a la acción de Dios, cuando ambos están dispuestos a reconocer sus errores, a perdonar y a ser perdonados, a rendir su orgullo, su ego, su dolor, entonces, y solo entonces, puede comenzar la restauración. Pero incluso si solo uno de los dos, quizá tú, está dispuesto en este momento, Dios puede comenzar la obra a través de ti, a través de tu decisión de perdonar, de amar más allá de las heridas, de confiar en que Dios es especialista en restaurar lo que los hombres creen que ya no tiene solución. Oseas es la prueba viva de que Dios no solo salva almas, sino que también salva matrimonios, de que Dios no solo reconcilia al hombre con él, sino que también reconcilia a los esposos entre sí, de que no hay historia tan marcada por el dolor que no pueda ser transformada en un testimonio glorioso de su amor redentor. Hoy, quiero que te aferres a esta verdad. Así como Dios restauró a Oseas y Gomer, Dios puede restaurar mi matrimonio. Escríbelo en tu corazón. Repite esta verdad cada vez que el enemigo te susurre que esto ya no tiene arreglo. Cada vez que el dolor te diga, no vale la pena. Cada vez que la confusión intente convencerte de que es mejor rendirse. No. Dios no ha terminado con tu matrimonio. Él es el Dios que resucita lo muerto, que sana lo roto, que restaura lo perdido. El Dios que te dice hoy, como le dijo a Oseas, ve, ama de nuevo. Ama, aunque te hayan herido. Ama, aunque te hayan fallado. Ama, aunque te sientas cansado. Porque en ese amor sostenido por Dios, en ese amor que no nace de las fuerzas humanas, sino del Espíritu Santo, está la llave para la restauración. No te rindas. Dios puede salvar tu matrimonio, aunque ya esté roto. 2. Abraham y Sara. Cómo Dios restauró la esperanza en medio de un matrimonio quebrantado por la frustración y la impaciencia. Cuando pensamos en Abraham y Sara, a menudo los recordamos como los padres de la fe, como la pareja que recibió la promesa de Dios de ser bendecidos con una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Pero muchas veces olvidamos que antes de ser un matrimonio ejemplar, fueron un matrimonio profundamente quebrantado por la frustración, la duda y la desesperanza. La historia de Abraham y Sara nos muestra que, incluso cuando no hay traición o infidelidad, un matrimonio puede romperse lentamente bajo el peso de la frustración, la espera interminable y las expectativas no cumplidas. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, no una vez, sino varias, y con cada repetición de la promesa, los años seguían pasando y nada ocurría. Sara permanecía estéril. Cada mes era una herida nueva.
un recordatorio de que su cuerpo no respondía, de que la promesa parecía más una burla cruel que una esperanza real. ¿Puedes imaginar el dolor de Sara? El texto bíblico nos dice que ella, finalmente, se rindió a la desesperanza. En un momento de profunda frustración, le dijo a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. Esta frase resume la desesperación de muchos matrimonios. Quizá de esta manera podamos encontrar una solución. Sara, en su dolor, en su impaciencia, decidió recurrir a un atajo humano, y Abraham, en lugar de recordar la promesa de Dios y sostener a su esposa en la fe, cedió a la presión y tomó a Agar, la sierva egipcia, como concubina. El resultado fue exactamente lo que ocurre cuando intentamos resolver las promesas de Dios con nuestras propias fuerzas: confusión, dolor y división. Agar concibió y dio a luz a Ismael. Pero en lugar de traer alivio, ese nacimiento trajo una herida más profunda a Sara, que se sintió humillada, desplazada, menospreciada. Su relación con Agar se volvió tóxica, marcada por los celos y el resentimiento. Y así, la promesa que debía traer unidad y alegría parecía haber roto el matrimonio para siempre. ¿Cuántas parejas no viven hoy exactamente lo mismo? Sueños que se aplazan, esperas que se prolongan, proyectos que no se concretan, y entonces aparece la tentación de tomar atajos, de buscar soluciones humanas a problemas espirituales, de ceder a la presión social o personal. La infidelidad emocional o física no siempre es la causa de un matrimonio roto. Muchas veces es la frustración silenciosa, la pérdida de esperanza, el resentimiento acumulado por años, lo que fractura la relación. Así estaban Abraham y Sara. Un matrimonio que, aunque permanecía junto físicamente, se había roto emocional y espiritualmente. La confianza en Dios se había debilitado, la confianza mutua también. Pero lo extraordinario de esta historia es que Dios no se rindió con ellos. Años después, cuando Sara tenía ya 89 años y Abraham 99, cuando toda esperanza humana se había extinguido, Dios volvió a hablar. «De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Génesis 18:10. Y Sara, al escuchar estas palabras, rió. Pero no fue una risa alegre, sino una risa amarga, una risa incrédula. «Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?» Génesis 18:12. La risa de Sara es la misma que muchos esposos y esposas esbozan cuando alguien les dice: «Tu matrimonio puede restaurarse». ¿Restaurarse? Por favor, después de todo lo que hemos pasado, después de tantos años, después de tantas heridas, eso es imposible. Pero Dios respondió a la incredulidad de Sara con una pregunta que atraviesa los siglos y que hoy resuena para ti. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Esta pregunta es la clave para comprender que ningún matrimonio está fuera del alcance de la restauración divina. No importa cuántos años hayan pasado, cuántas decepciones se hayan acumulado, cuántas heridas se hayan infringido, para Dios no hay nada imposible. Y así fue. Según la promesa de Dios, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa restaurada, el hijo que simboliza que Dios siempre cumple lo que promete, aunque todo parezca estar perdido. Con Isaac no solo nació un hijo, sino que también renació un matrimonio. Abraham y Sara, que habían recorrido décadas juntos entre la esperanza y la frustración, ahora se abrazaban no solo como esposos, sino como testigos vivos de la fidelidad de Dios. La restauración no se limitó a la paternidad, sino que abarcó su unión, su confianza, su fe. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tal vez tu matrimonio no está roto por una traición,
como el de Oseas y Gomer, sino por la frustración silenciosa, por los sueños no cumplidos, por la desesperanza que ha enfriado el amor. Quizá miras a tu cónyuge y ves a una persona con la que compartes un techo, pero ya no compartes el alma, ni los sueños, ni la fe. Quizá como Sara, has dejado de esperar, has dejado de creer, has empezado a reír con esa risa amarga que dice, ya no vale la pena. Pero hoy Dios te pregunta, ¿hay para mí alguna cosa difícil? ¿Acaso no soy yo el Dios que abrió el vientre estéril de Sara? ¿El Dios que hizo brotar agua de la roca? ¿El Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto? ¿El Dios que resucitó a Jesús al tercer día? ¿Crees que no puedo restaurar tu matrimonio? Hoy quiero invitarte a que vuelvas a creer en la promesa, que te aferres no a lo que ves, ni a lo que sientes, ni a lo que piensan los demás, sino a lo que Dios ha dicho. Él no ha terminado contigo, ni con tu matrimonio. Tal vez sientes que es demasiado tarde, que ya han pasado demasiados años, que la relación está demasiado fría, pero recuerda, Dios espera hasta que no haya duda de que solo Él puede hacerlo. Cuando la esperanza humana se agota, es cuando Dios entra en escena con su poder. Hoy es ese día. Hoy es el momento de volver a creer. Y así como Abraham y Sara pasaron de la frustración a la risa de gozo, tú y tu pareja también pueden pasar de la desesperanza a la celebración, del lamento a la danza, de la muerte emocional a la vida abundante que solo Dios puede dar. No importa cuán roto creas que está tu matrimonio, Dios puede restaurarlo, porque para Él no hay nada imposible. 3. La reconciliación de Jacob y Esaú. Cuando Dios sana relaciones fracturadas por años de dolor. Una de las historias más conmovedoras de reconciliación en las Escrituras es la de Jacob y Esaú. Aunque no se trata estrictamente de una pareja matrimonial, esta historia nos revela principios profundos sobre cómo Dios puede sanar vínculos destruidos por la traición, la mentira y el paso del tiempo. Jacob engañó a su hermano Esaú, robándole la primogenitura y la bendición paternal. Esa traición rompió no solo su relación de hermanos, sino también la estructura familiar entera. Esaú, lleno de furia, juró matarlo, y Jacob huyó, lejos, dejando atrás a su familia y cargando con la culpa y el temor durante más de 20 años. Durante ese tiempo, Jacob formó una familia, se casó, tuvo hijos, pero su corazón seguía atado a esa relación rota con su hermano. Y así ocurre en muchos matrimonios. Uno de los dos, o ambos, cometieron errores en el pasado, heridas abiertas no sanadas, palabras que se dijeron en momentos de ira, decisiones que fracturaron la confianza. Pasan los años, la vida sigue, pero en el fondo del alma queda ese miedo, esa culpa, esa herida que no cierra. Jacob sabía que debía enfrentar a su hermano, sabía que no podía seguir huyendo, así que, con temor, decidió regresar. Pero antes de ese encuentro crucial, Jacob oró a Dios, clamó por protección, por reconciliación, por una restauración que sabía que solo Dios podía obrar. Y aquí está la clave para ti que escuchas este mensaje. Antes de intentar restaurar tu matrimonio, debes rendir tu vida a Dios. Debes orar, humillarte, clamar a Él, porque la restauración verdadera no es obra humana, sino resultado de una intervención divina. Jacob se preparó para lo peor. Pensó que Esaú lo mataría, pero cuando se encontraron, ocurrió algo inesperado. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Génesis 33:4. ¡Qué imagen tan poderosa! Dos hombres que habían sido enemigos, que se habían dañado profundamente, abrazándose, llorando, reconciliándose. Así puede ser también tu matrimonio. Aunque ahora te parezca que están en bandos opuestos, que son enemigos, que las heridas son irreparables, si dejas que Dios obre,
Si oras como Jacob oró, si te humillas, si das el primer paso, el milagro de la reconciliación puede ocurrir. Y mira lo que Jacob le dijo a Esaú. Te ruego que si he hallado gracia delante de ti, aceptes mi presente. Porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33:10. Jacob entendió que la reconciliación humana refleja la reconciliación divina. Cuando dos personas que se han dañado logran perdonarse, es como ver el rostro de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio, que se convierta en un reflejo visible de su carácter, de su gracia, de su amor restaurador. Pero requiere que des el primer paso, como Jacob lo dio. Quizá piensas, ¿por qué debo ser yo quien dé el primer paso si fue mi cónyuge quien me hirió? Pero recuerda, el perdón no es un premio que el otro merece. Es un regalo que tú eliges dar, porque has recibido el perdón de Dios. Jacob también había sido herido por la vida, también había sido víctima de engaños, también cargaba culpas, pero decidió romper el ciclo de huida y enfrentar con humildad y valentía la necesidad de reconciliarse. Tú también puedes hacerlo. Hoy, quiero hablarte directamente a ti, que quizás llevas años huyendo dentro de tu propio matrimonio. Sí, tal vez no te has ido físicamente, pero emocionalmente te alejaste hace mucho tiempo. Tal vez vives con tu cónyuge, pero ya no compartes tus sueños, tus miedos, tus luchas. Tal vez cada conversación se convierte en un campo de batalla, y te preguntas, ¿hay esperanza para nosotros? Déjame decirte con toda certeza, sí, hay esperanza. Porque el Dios que restauró a Jacob y Esaú, el Dios que transformó una relación destruida en un abrazo de reconciliación, es el mismo que puede obrar en tu matrimonio hoy. Pero necesitas dar ese primer paso. Deja de justificar tu alejamiento. Deja de esperar que el otro cambie primero. Deja de esconder tus heridas tras una coraza de orgullo. Y empieza por orar como Jacob oró. Con temor, con honestidad, con desesperación si es necesario, pero con la certeza de que Dios es capaz de restaurar lo que está roto. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, si te reconoces en estas palabras, si sabes que hay áreas de tu vida, no solo en tu matrimonio, sino también en tu interior, donde te sientes atado, esclavizado, atrapado en patrones de pecado o vicios, de los cuales no logras liberarte. Entonces quiero invitarte a que vayas ahora mismo al link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí encontrarás un contenido especial, donde te comparto el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a pecados recurrentes, hábitos destructivos y emociones que me impedían vivir en libertad y en plenitud. No te estoy hablando desde la teoría, sino desde mi propia experiencia. Sé lo que es sentirse prisionero, sé lo que es pensar que nunca cambiarás, sé lo que es intentar 1000 veces y caer 1001. Pero también sé lo que es experimentar la gracia transformadora de Dios. Sé lo que es ver cómo las cadenas se rompen, cómo la libertad se abre paso, cómo la vida comienza de nuevo. Y sé que lo mismo puede ocurrir contigo. Por eso, te animo a que hagas clic en ese link. No lo postergues, no pienses, después lo haré. No, hazlo ahora, porque cada minuto que pasa es una oportunidad menos de comenzar tu proceso de restauración y libertad. No lo veas como una publicidad. No, lo es. Es una herramienta espiritual que Dios ha puesto a tu alcance. Una oportunidad de recibir la guía que necesitas para dar los primeros pasos hacia la sanidad, hacia la libertad, hacia la restauración de tu vida y de tu matrimonio. No estás solo en esto. Yo estuve ahí, sé lo que sientes, y también sé que hay un camino de salida, un camino de esperanza, de transformación, de vida nueva. Haz clic. Da ese primer paso. Como Jacob, deja de huir y comienza a caminar hacia la reconciliación.
porque Dios no ha terminado contigo, porque Dios no ha terminado con tu matrimonio, porque Dios no ha terminado con tus sueños. Y recuerda, cuando finalmente Jacob y Esaú se abrazaron, lloraron juntos. Y esa imagen de dos personas que habían estado separadas por años de dolor, reconciliándose en amor, es la imagen que Dios quiere ver en tu vida y en tu hogar. Confía en Él. Da el paso. Haz clic en el link. Y ahora, sigamos adelante con este estudio, porque aún hay más enseñanzas que Dios quiere revelarte hoy para salvar y transformar tu matrimonio, aunque creas que ya está roto. 4. María y José. ¿Cómo Dios fortaleció un matrimonio enfrentado a la incomprensión, el temor y la incertidumbre? Cuando pensamos en María y José, la pareja que crió a Jesús, solemos enfocarnos en la grandeza de su misión, en la santidad de su encargo divino. Pero a veces pasamos por alto que antes de ser el hogar del Salvador, fueron una pareja humana, con temores, dudas y crisis muy profundas. El relato de su compromiso matrimonial nos muestra que el propósito de Dios para un matrimonio no exime a la pareja de enfrentar grandes desafíos. Imagina la escena. María, una joven prometida en matrimonio, descubre que está embarazada, pero no de su prometido. José, un hombre justo, se enfrenta al que probablemente fue el golpe más duro de su vida. La mujer que ama, con la que soñaba compartir su vida, está esperando un hijo, y él no es el padre. La Biblia nos dice que José, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Aquí encontramos el corazón de un hombre roto, decepcionado, herido, pero que aún en medio de su dolor, eligió actuar con compasión y misericordia. No gritó, no humilló a María, no se vengó, sino que, en silencio, planeó dejarla, para que ella no sufriera la vergüenza pública. Este momento es crucial para comprender cómo Dios puede salvar un matrimonio que parece irremediablemente roto por la incomprensión y el dolor. José tenía todas las razones humanas para romper el compromiso, pero en medio de su confusión, Dios intervino. Un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Estas palabras cambiaron todo. José comprendió que, aunque humanamente no podía entender lo que estaba pasando, Dios estaba obrando en medio de esa situación inexplicable. Y eligió confiar, eligió obedecer. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que muchas veces, en el matrimonio, enfrentamos situaciones que no entendemos, que parecen absurdas, que nos causan dolor, temor, confusión. Pero si aprendemos a escuchar la voz de Dios, si decidimos obedecer incluso cuando no entendemos todo, podemos descubrir que, detrás de ese aparente caos, Dios está cumpliendo un propósito glorioso. María también tuvo que atravesar su propio proceso. Como madre joven, prometida en matrimonio, tuvo que enfrentar la posibilidad de ser rechazada, apedreada, deshonrada. Pero ella, con humildad y fe, dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Así, ambos, María y José, tuvieron que rendir su comprensión limitada, su dolor y sus expectativas humanas al plan de Dios. Y eso salvó su relación. Eso fortaleció su matrimonio más allá de lo que jamás habrían imaginado. Este episodio nos enseña que no siempre las crisis matrimoniales vienen por culpa o error, como en el caso de Oseas y Gomer o de Abraham y Sara. A veces, la crisis viene porque Dios está llevando al matrimonio a una misión más grande, a un llamado superior, que exige de ambos fe, obediencia y confianza, incluso cuando no comprenden el porqué de lo que están viviendo. José podría haber tomado la salida fácil, irse, abandonar a María, empezar de nuevo, pero decidió quedarse.
Decidió creer en la palabra de Dios. Decidió proteger a María, ser el padre terrenal de Jesús, asumir una responsabilidad que nunca buscó, pero que Dios le confió. Y esa decisión salvó su matrimonio. Y no solo eso, marcó la historia de la humanidad. Hoy, muchas parejas viven momentos en los que uno o ambos se sienten confundidos, heridos, traicionados, quizá no por acciones concretas, sino por circunstancias difíciles, por cargas que no comprenden, por situaciones que escapan a su control, problemas de infertilidad, pérdidas financieras, enfermedades, hijos con necesidades especiales, sueños truncados. Y se preguntan, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo confiar cuando no entiendo nada de lo que está ocurriendo? La historia de María y José responde, no temas, Dios está obrando, aunque no lo entiendas. A veces, la salvación de un matrimonio no ocurre mediante una conversación o un cambio de conducta inmediata, sino mediante la decisión de confiar en que Dios tiene un propósito más grande que nuestra comprensión. María y José se enfrentaron no solo al dolor personal, sino también al juicio de su comunidad, al peso de criar a un niño que sabían que era el Hijo de Dios, al temor de no estar a la altura, y más adelante, a la necesidad de huir a Egipto para salvar la vida de su hijo. Su matrimonio fue forjado en el fuego de la prueba. Pero ese mismo fuego purificó su amor, fortaleció su unidad, consolidó su misión. Y así puede ser con tu matrimonio también. Quizá hoy no entiendes por qué atraviesan ciertas pruebas. Quizá te preguntas si vale la pena seguir luchando, si el amor aún puede sobrevivir, si la relación puede sanar. La respuesta es sí. Sí, como José, eliges creer a Dios aun cuando todo parece confuso. Sí, como María, eliges rendirte al plan de Dios aun cuando te cause temor. Dios no prometió que los matrimonios serían fáciles, ni que estarían libres de dolor o confusión, pero sí prometió estar con nosotros siempre, guiarnos, fortalecernos, sostenernos. La relación de María y José no fue perfecta, pero fue bendecida porque ambos eligieron confiar en la dirección de Dios, y lo mismo puede suceder en tu matrimonio. Dios puede tomar esa situación que hoy parece el fin y convertirla en el inicio de una nueva etapa, más fuerte, más madura, más llena de propósito y de fe. No temas. Como le dijo el ángel a José, Dios te dice hoy a ti, no temas recibir a tu esposo, no temas recibir a tu esposa, porque en lo que ahora vives, aunque no lo entiendas, Dios está obrando para su gloria y para tu bien. Confía en que lo que parece una crisis es en realidad una oportunidad para experimentar el poder restaurador de Dios en tu matrimonio. María y José eligieron obedecer, y gracias a esa decisión, el Salvador del mundo nació, creció, y nos trajo a todos la esperanza eterna. Tu matrimonio también puede ser el escenario donde Dios se glorifique, donde otros vean su poder, donde tus hijos y los que te rodean sean testigos de que el amor verdadero, el amor que se rinde a Dios, nunca se rompe, nunca se rinde, siempre se renueva. No se trata de no tener problemas. Se trata de permitir que Dios esté en medio de esos problemas, guiando, restaurando, fortaleciendo, así como lo hizo con María y José, así como lo ha hecho con tantos, así lo hará contigo. 5. Priscila y Aquila. ¿Cómo Dios transforma matrimonios ordinarios en instrumentos extraordinarios para su reino? No todas las historias de restauración matrimonial en la Biblia surgen a partir de la traición, la crisis o el dolor. A veces, el matrimonio necesita ser salvado no de un colapso evidente, sino de la mediocridad espiritual, de una vida cómoda, rutinaria, centrada en lo material y desconectada de la misión divina. Y este es el caso de Priscila y Aquila. Cuando los encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, son presentados como una pareja de esposos judíos expatriados en Corinto, a causa de un edicto del emperador Claudio que obligó a los judíos a salir de Roma, Hechos 18:2.
Eran como muchos matrimonios, trabajadores, esforzados, propietarios de un oficio común. Hacían tiendas de campaña. Nada parece extraordinario en su historia, hasta que un día, en medio de su taller, conocen a un hombre llamado Pablo de 1900 en Tarso. El apóstol Pablo, ese incansable misionero del Evangelio, llega a Corinto y busca un lugar donde trabajar para sustentarse mientras predica. Encuentra a Priscila y Aquila, y al compartir el mismo oficio, se queda a trabajar con ellos. Y aquí comienza la transformación. Este matrimonio, que hasta entonces probablemente llevaba una vida centrada en el día a día, en las cuentas, en la supervivencia, es alcanzado, discipulado y transformado por la gracia de Dios a través del testimonio de Pablo. No sabemos en qué momento exacto se convirtieron, pero sí sabemos que, desde entonces, sus vidas cambiaron radicalmente. Priscila y Aquila se convirtieron en compañeros de misión. No se limitaron a ser creyentes pasivos, sino que pusieron su matrimonio, su hogar, sus recursos y sus habilidades al servicio del reino de Dios. De Corinto, se trasladaron a Éfeso, donde abrieron su casa para la iglesia naciente. Allí fueron instrumentos fundamentales en la formación de uno de los predicadores más elocuentes de la época, Apolos. El relato de Hechos nos dice, cuando le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Priscila y Aquila, en unidad como matrimonio, discipularon a Apolos, perfeccionaron su comprensión del Evangelio y así impactaron a innumerables personas a través de su ministerio. ¿Por qué es importante esta historia en un mensaje sobre matrimonios rotos? Porque muchos matrimonios hoy no están rotos por infidelidades, traiciones o conflictos evidentes, sino porque se han desconectado de su propósito espiritual. Viven para trabajar, para pagar cuentas, para criar hijos, pero han perdido la visión de que su matrimonio es un instrumento en las manos de Dios, llamado a ser luz, a impactar, a servir. Y esa desconexión va desgastando lentamente la relación, haciéndola monótona, sin propósito, sin pasión. Priscila y Aquila nos muestran que Dios puede salvar matrimonios de la rutina, de la mediocridad espiritual, y transformarlos en un equipo poderoso para el avance del reino. Ellos no abandonaron su oficio. Siguieron haciendo tiendas. Pero ahora su taller era un centro de misión. Ahora su casa era un lugar de adoración. Ahora su matrimonio era un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando dos personas se unen para vivir bajo su propósito. Y la Biblia les honra de manera singular. En varias de las cartas de Pablo, él los menciona con cariño y gratitud, destacando su fidelidad y su servicio. Por ejemplo, en Romanos 16:3-4, dice, «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores, en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles». ¿Te das cuenta? Este matrimonio arriesgó su vida por el Evangelio. No se conformaron con tener un negocio próspero. Se entregaron completamente a la causa de Cristo. Y hoy, miles de años después, sus nombres siguen inspirando a millones de parejas. ¿Cuántos matrimonios necesitan hoy una restauración como la de Priscila y Aquila? No porque estén al borde del divorcio, sino porque han caído en una vida sin propósito espiritual, atrapados en la rutina, en los problemas cotidianos, en las ambiciones materiales, y han olvidado que fueron llamados a ser un reflejo del amor de Cristo a la iglesia, a ser un equipo que impacta a su entorno, que hospeda, que sirve, que enseña, que evangeliza. Priscila y Aquila entendieron que su matrimonio no era solo para ellos, sino para Dios y para los demás. Y eso salvó su relación. Le dio un propósito eterno, la llenó de pasión, de significado. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Para qué fue creado tu matrimonio? ¿Solo para la comodidad, la compañía, el bienestar económico? ¿O también para ser un instrumento en las manos de Dios?
Cuando un matrimonio descubre su propósito espiritual, se fortalece, se sana, se renueva, porque ya no se trata solo de llevarse bien, sino de caminar juntos en la misión que Dios les ha encomendado. La historia de Priscila y Aquila nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos, como matrimonio, servir a Dios juntos? ¿Cómo podemos usar nuestro hogar, nuestro tiempo, nuestros talentos para bendecir a otros? ¿Qué personas hay a nuestro alrededor que necesitan ser discipuladas como Apolos lo fue? No todos estamos llamados a ser misioneros a tiempo completo, pero todos los matrimonios cristianos están llamados a ser un equipo espiritual, una comunidad en miniatura que refleja la gloria de Dios y participa en la expansión de su reino. La restauración que Dios quiere obrar en tu matrimonio quizá no es solo salvarlo del colapso, sino elevarlo a un nuevo nivel de propósito y misión. Como Priscila y Aquila, pueden seguir trabajando en su oficio, criando a sus hijos, viviendo su día a día, pero ahora con una visión renovada. Este matrimonio es para la gloria de Dios. Esa visión transforma la manera en que se comunican, en que enfrentan los conflictos, en que toman decisiones, en que priorizan su tiempo y sus recursos. Cuando un matrimonio comprende que está llamado a más que simplemente coexistir, a más que simplemente sobrevivir, entonces experimenta una restauración profunda, una nueva pasión, una unidad espiritual que trasciende lo emocional y lo físico. Y esa es una de las restauraciones más poderosas que Dios puede obrar. Salvar a un matrimonio de la mediocridad, de la rutina, de la desconexión espiritual, y convertirlo en un instrumento extraordinario para su reino. Así como hizo con Priscila y Aquila, así como puede hacer contigo y tu cónyuge, si tan solo se disponen a decir, Señor, aquí estamos, úsanos. 6. Isaac y Rebeca. Cómo Dios enseña a superar la parcialidad y la división en el matrimonio. En la historia de Isaac y Rebeca, encontramos una pareja que, a pesar de comenzar su relación bajo la clara dirección y bendición de Dios, acabó enfrentando divisiones internas que fracturaron su familia y amenazaron la unidad de su matrimonio. La unión de Isaac y Rebeca fue uno de los pocos matrimonios en las Escrituras que se concretaron a través de una intervención directa de Dios. Desde el inicio, el siervo de Abraham oró pidiendo una señal para identificar a la mujer que sería la esposa de Isaac, y Dios respondió con precisión. Rebeca fue la elegida. Cuando Rebeca aceptó dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, mostró una fe y una disposición admirables. La escena de su primer encuentro con Isaac es una de las más conmovedoras de la Biblia. Isaac trajo a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Este matrimonio comenzó con amor genuino, con ternura, con la bendición de Dios. Sin embargo, con el paso de los años, las debilidades humanas comenzaron a manifestarse. Rebeca fue estéril por un tiempo, y como su madre Sara, sufrió la frustración de la espera. Isaac, aprendiendo de la historia de sus padres, oró a Dios en lugar de tomar decisiones apresuradas, y Dios respondió. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca. Génesis 25:21. Hasta aquí, todo parece el ejemplo de una pareja que vive en obediencia, que se apoya en la oración, que confía en Dios. Pero los desafíos no tardarían en aparecer. Cuando Rebeca quedó embarazada, sintió una lucha dentro de su vientre. Dios le reveló que llevaba en su seno a dos naciones, que el mayor serviría al menor. Génesis 25:23. Rebeca guardó estas palabras, pero los acontecimientos que siguieron mostraron cómo la parcialidad y la falta de comunicación pueden destruir la armonía de un matrimonio. Isaac favoreció a Esaú, el primogénito, el hijo fuerte,
cazador, el que satisfacía sus gustos personales. Rebeca, en cambio, favoreció a Jacob, el hijo más tranquilo, el que permanecía en casa. Este favoritismo no solo fracturó la relación entre los hermanos, sino que también generó divisiones profundas en el propio matrimonio de Isaac y Rebeca. No vemos en el relato bíblico que ambos hayan discutido abiertamente o confrontado sus diferencias, pero la manera en que actuaron revela una falta de unidad y de confianza mutua. Cuando Isaac, ya anciano y ciego, quiso bendecir a Esaú, Rebeca conspiró con Jacob para engañarlo y asegurarse de que la bendición recayera en el hijo que ella prefería. Esta escena es desgarradora. Una esposa tramando un engaño a espaldas de su esposo, y un hijo engañando a su padre bajo la dirección de su madre. Todo esto en una familia que comenzó bajo la clara bendición de Dios. ¿Qué ocurrió? La falta de comunicación, la parcialidad y la falta de unidad entre Isaac y Rebeca rompieron la confianza matrimonial y generaron una serie de conflictos familiares que marcaron a su descendencia por generaciones. Jacob tuvo que huir para escapar de la furia de Esaú, y Rebeca, que amaba a su hijo predilecto, nunca volvió a verlo en vida. Aquí encontramos una advertencia clara para todos los matrimonios. No basta con empezar bien. Es necesario mantener la unidad, la comunicación y la confianza mutua a lo largo de los años. Isaac y Rebeca son ejemplo de cómo una pareja bendecida por Dios puede, si no cuida su relación, caer en dinámicas destructivas que dañan no solo su matrimonio, sino también a sus hijos. Y es que, en muchos matrimonios hoy, se repite esta historia. Preferencias ocultas por un hijo sobre otro. Decisiones importantes tomadas sin consultar al cónyuge. Falta de diálogo sincero. Desconfianza y engaños pequeños que van erosionando la relación. Todo esto rompe la unidad conyugal y pone en peligro la salud espiritual y emocional de la familia. Pero aunque la historia de Isaac y Rebeca parece terminar en fractura, podemos extraer principios importantes para la restauración de cualquier matrimonio. La unidad es esencial en el matrimonio. Desde el principio, Dios estableció que el matrimonio sería una unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Isaac y Rebeca actuaron como dos personas separadas, cada una con su favorito, con sus propios planes y estrategias. Pero Dios llama a los esposos a ser un solo cuerpo, un solo espíritu, a caminar en unidad en todas las áreas de la vida. Cuando esta unidad se rompe, el matrimonio se resquebraja, aunque permanezca unido en apariencia. La comunicación debe ser abierta y sincera. No sabemos si Rebeca le habló a Isaac sobre la revelación que recibió de Dios acerca de los hijos. Tal vez si lo hubiera hecho, la historia habría sido distinta. Muchas veces en el matrimonio, Dios habla a uno de los cónyuges, pero si no se comparte, si no se busca juntos la dirección divina, se generan malentendidos, resentimientos y decisiones precipitadas. La restauración de un matrimonio requiere que ambos aprendan a comunicarse en amor y en verdad, a compartir no solo lo que piensan, sino también lo que sienten y lo que Dios les revela. La confianza es el fundamento de toda relación matrimonial. El engaño de Rebeca y Jacob fue una traición a la confianza de Isaac. Aunque Rebeca creyera que estaba haciendo lo correcto, actuó sin confiar en que Dios podía cumplir su palabra, sin necesidad de manipulaciones humanas. En los matrimonios, muchas veces se recurre a las estrategias humanas, al control, al engaño, en lugar de confiar en que Dios es soberano y que su plan se cumplirá de todas maneras. Restaurar un matrimonio roto por la desconfianza implica reconstruir poco a poco la confianza, ser honestos, transparentes y confiar en que Dios puede sanar lo que fue herido. Dios puede redimir incluso las historias marcadas por la división, aunque la familia de Isaac y Rebeca sufrió las consecuencias de sus errores, Dios no los desechó. Jacob,
el engañador, fue transformado en Israel, el padre de las 12 tribus. Esaú, aunque herido, encontró finalmente su propio camino. Y Dios, en su fidelidad, siguió cumpliendo su promesa a través de esta familia imperfecta. Esto nos muestra que no hay matrimonio tan roto que Dios no pueda redimir. No importa cuán profunda sea la división, cuántos errores se hayan cometido, si hay arrepentimiento, si hay disposición a buscar la unidad y la sanidad, Dios puede restaurar y transformar esa relación para su gloria. Querido hermano, querida hermana, si hoy reconoces en tu matrimonio dinámicas similares a las de Isaac y Rebeca, preferencias ocultas, falta de comunicación, desconfianza, no te desesperes. Dios te está llamando a identificar esas áreas, a arrepentirte y a buscar la restauración. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña que el amor y la bendición de Dios no eximen de los peligros de la división, pero también que su gracia es suficiente para sanar y redimir cualquier relación. Así como Dios transformó la historia de esta familia, también puede transformar la tuya. Si decides hoy rendirle tu matrimonio y permitir que Él sea el centro. 7. Adán y Eva. Cómo Dios restaura el amor roto por el pecado y ofrece una nueva oportunidad a pesar de la caída. No hay una historia más antigua ni más fundamental sobre el matrimonio en toda la Biblia que la de Adán y Eva. Son el primer matrimonio, la primera pareja, los primeros en experimentar el amor, la unidad y también la ruptura causada por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estableció el modelo de lo que sería el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Adán y Eva fueron creados para vivir en perfecta comunión con Dios y entre ellos. No había vergüenza, no había temor, no había distancia, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pero pronto, esta armonía fue quebrada por la desobediencia. Eva, engañada por la serpiente, comió del fruto prohibido, y luego ofreció también a su marido, y él comió. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia no solo rompió la relación de la pareja con Dios, sino que afectó profundamente la relación entre ellos. Cuando Dios los confrontó, la reacción inmediata fue la culpa y la acusación. La mujer que me diste, por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Aquí, por primera vez en la historia humana, vemos cómo el pecado rompe la unidad matrimonial, introduce la división, la desconfianza, el reproche. Hasta ese momento, Adán había recibido a Eva con palabras de admiración y gozo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Pero ahora, después de la caída, Adán culpa a Eva y en última instancia a Dios mismo, la mujer que tú me diste. El pecado no solo distorsionó la relación con Dios, sino que sembró una herida profunda en la relación matrimonial. ¿Cuántos matrimonios hoy no viven bajo la misma dinámica? Cuando entran el pecado, el egoísmo, la desobediencia, las malas decisiones, las prioridades equivocadas, entonces empiezan también la acusación mutua, el distanciamiento emocional, la pérdida de la confianza y la unidad. La historia de Adán y Eva muestra que, incluso en el matrimonio más bendecido, más perfecto, más cercano a Dios, el pecado puede destruir la comunión y convertir la unidad en división. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo la caída, sino la respuesta de Dios. Dios no los destruye, Dios no los desecha, Dios no los reemplaza. Sí, les pronuncia un juicio, dolor, trabajo arduo, separación del Edén. La unión de Isaac y Rebeca fue uno de los pocos matrimonios en las Escrituras que se concretaron a través de una intervención directa de Dios. Desde el inicio, el siervo de Abraham,
oró pidiendo una señal para identificar a la mujer que sería la esposa de Isaac, y Dios respondió con precisión. Rebeca fue la elegida. Cuando Rebeca aceptó dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, mostró una fe y una disposición admirables. La escena de su primer encuentro con Isaac es una de las más conmovedoras de la Biblia. Isaac trajo a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Este matrimonio comenzó con amor genuino, con ternura, con la bendición de Dios. Sin embargo, con el paso de los años, las debilidades humanas comenzaron a manifestarse. Rebeca fue estéril por un tiempo, y como su madre Sara, sufrió la frustración de la espera. Isaac, aprendiendo de la historia de sus padres, oró a Dios en lugar de tomar decisiones apresuradas, y Dios respondió. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca. Génesis 25:21. Hasta aquí, todo parece el ejemplo de una pareja que vive en obediencia, que se apoya en la oración, que confía en Dios. Pero los desafíos no tardarían en aparecer. Cuando Rebeca quedó embarazada, sintió una lucha dentro de su vientre. Dios le reveló que llevaba en su seno a dos naciones, que el mayor serviría al menor. Génesis 25:23. Rebeca guardó estas palabras, pero los acontecimientos que siguieron mostraron cómo la parcialidad y la falta de comunicación pueden destruir la armonía de un matrimonio. Isaac favoreció a Esaú, el primogénito, el hijo fuerte, cazador, el que satisfacía sus gustos personales. Rebeca, en cambio, favoreció a Jacob, el hijo más tranquilo, el que permanecía en casa. Este favoritismo no solo fracturó la relación entre los hermanos, sino que también generó divisiones profundas en el propio matrimonio de Isaac y Rebeca. No vemos en el relato bíblico que ambos hayan discutido abiertamente o confrontado sus diferencias, pero la manera en que actuaron revela una falta de unidad y de confianza mutua. Cuando Isaac, ya anciano y ciego, quiso bendecir a Esaú, Rebeca conspiró con Jacob para engañarlo y asegurarse de que la bendición recayera en el hijo que ella prefería. Esta escena es desgarradora. Una esposa tramando un engaño a espaldas de su esposo, y un hijo engañando a su padre bajo la dirección de su madre. Todo esto en una familia que comenzó bajo la clara bendición de Dios. ¿Qué ocurrió? La falta de comunicación, la parcialidad y la falta de unidad entre Isaac y Rebeca rompieron la confianza matrimonial y generaron una serie de conflictos familiares que marcaron a su descendencia por generaciones. Jacob tuvo que huir para escapar de la furia de Esaú, y Rebeca, que amaba a su hijo predilecto, nunca volvió a verlo en vida. Aquí encontramos una advertencia clara para todos los matrimonios. No basta con empezar bien. Es necesario mantener la unidad, la comunicación y la confianza mutua a lo largo de los años. Isaac y Rebeca son ejemplo de cómo una pareja bendecida por Dios puede, si no cuida su relación, caer en dinámicas destructivas que dañan no solo su matrimonio, sino también a sus hijos. Y es que, en muchos matrimonios hoy, se repite esta historia. Preferencias ocultas por un hijo sobre otro. Decisiones importantes tomadas sin consultar al cónyuge. Falta de diálogo sincero. Desconfianza y engaños pequeños que van erosionando la relación. Todo esto rompe la unidad conyugal y pone en peligro la salud espiritual y emocional de la familia. Pero aunque la historia de Isaac y Rebeca parece terminar en fractura, podemos extraer principios importantes para la restauración de cualquier matrimonio. La unidad es esencial en el matrimonio. Desde el principio, Dios estableció que el matrimonio sería una unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Isaac y Rebeca
actuaron como dos personas separadas, cada una con su favorito, con sus propios planes y estrategias. Pero Dios llama a los esposos a ser un solo cuerpo, un solo espíritu, a caminar en unidad en todas las áreas de la vida. Cuando esta unidad se rompe, el matrimonio se resquebraja, aunque permanezca unido en apariencia. La comunicación debe ser abierta y sincera. No sabemos si Rebeca le habló a Isaac sobre la revelación que recibió de Dios acerca de los hijos. Tal vez si lo hubiera hecho, la historia habría sido distinta. Muchas veces en el matrimonio, Dios habla a uno de los cónyuges, pero si no se comparte, si no se busca juntos la dirección divina, se generan malentendidos, resentimientos y decisiones precipitadas. La restauración de un matrimonio requiere que ambos aprendan a comunicarse en amor y en verdad, a compartir no solo lo que piensan, sino también lo que sienten y lo que Dios les revela. La confianza es el fundamento de toda relación matrimonial. El engaño de Rebeca y Jacob fue una traición a la confianza de Isaac. Aunque Rebeca creyera que estaba haciendo lo correcto, actuó sin confiar en que Dios podía cumplir su palabra, sin necesidad de manipulaciones humanas. En los matrimonios, muchas veces se recurre a las estrategias humanas, al control, al engaño, en lugar de confiar en que Dios es soberano y que su plan se cumplirá de todas maneras. Restaurar un matrimonio roto por la desconfianza implica reconstruir poco a poco la confianza, ser honestos, transparentes y confiar en que Dios puede sanar lo que fue herido. Dios puede redimir incluso las historias marcadas por la división, aunque la familia de Isaac y Rebeca sufrió las consecuencias de sus errores, Dios no los desechó. Jacob, el engañador, fue transformado en Israel, el padre de las 12 tribus. Esaú, aunque herido, encontró finalmente su propio camino. Y Dios, en su fidelidad, siguió cumpliendo su promesa a través de esta familia imperfecta. Esto nos muestra que no hay matrimonio tan roto que Dios no pueda redimir. No importa cuán profunda sea la división, cuántos errores se hayan cometido, si hay arrepentimiento, si hay disposición a buscar la unidad y la sanidad, Dios puede restaurar y transformar esa relación para su gloria. Querido hermano, querida hermana, si hoy reconoces en tu matrimonio dinámicas similares a las de Isaac y Rebeca, preferencias ocultas, falta de comunicación, desconfianza, no te desesperes. Dios te está llamando a identificar esas áreas, a arrepentirte y a buscar la restauración. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña que el amor y la bendición de Dios no eximen de los peligros de la división, pero también que su gracia es suficiente para sanar y redimir cualquier relación. Así como Dios transformó la historia de esta familia, también puede transformar la tuya. Si decides hoy rendirle tu matrimonio y permitir que Él sea el centro. 7. Adán y Eva. Cómo Dios restaura el amor roto por el pecado y ofrece una nueva oportunidad a pesar de la caída. No hay una historia más antigua ni más fundamental sobre el matrimonio en toda la Biblia que la de Adán y Eva. Son el primer matrimonio, la primera pareja, los primeros en experimentar el amor, la unidad y también la ruptura causada por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estableció el modelo de lo que sería el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Adán y Eva fueron creados para vivir en perfecta comunión con Dios y entre ellos. No había vergüenza, no había temor, no había distancia, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pero pronto, esta armonía fue quebrada por la desobediencia. Eva, engañada por la serpiente, comió del fruto prohibido, y luego ofreció también a su marido, y él comió. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia no solo rompió la relación de la pareja con Dios, sino que afectó profundamente la relación entre ellos.
Cuando Dios los confrontó, la reacción inmediata fue la culpa y la acusación. La mujer que me diste, por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Aquí, por primera vez en la historia humana, vemos cómo el pecado rompe la unidad matrimonial, introduce la división, la desconfianza, el reproche. Hasta ese momento, Adán había recibido a Eva con palabras de admiración y gozo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Pero ahora, después de la caída, Adán culpa a Eva y en última instancia a Dios mismo, la mujer que tú me diste. El pecado no solo distorsionó la relación con Dios, sino que sembró una herida profunda en la relación matrimonial. ¿Cuántos matrimonios hoy no viven bajo la misma dinámica? Cuando entran el pecado, el egoísmo, la desobediencia, las malas decisiones, las prioridades equivocadas, entonces empiezan también la acusación mutua, el distanciamiento emocional, la pérdida de la confianza y la unidad. La historia de Adán y Eva muestra que, incluso en el matrimonio más bendecido, más perfecto, más cercano a Dios, el pecado puede destruir la comunión y convertir la unidad en división. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo la caída, sino la respuesta de Dios. Dios no los destruye, Dios no los desecha, Dios no los reemplaza. Sí, les pronuncia un juicio, dolor, trabajo arduo, separación del Edén. Pero también les ofrece una promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es la primera promesa mesiánica. El anuncio de que, a través de la descendencia de la mujer, vendría el que derrotaría definitivamente al enemigo. Y luego, en un acto de amor, Dios cubre su vergüenza. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Este gesto revela que, aunque el pecado había entrado, aunque la relación se había quebrado, Dios no se alejó, sino que proveyó una cobertura, una restauración, una nueva oportunidad. Adán y Eva no regresaron al Edén, pero continuaron su vida juntos, criaron a sus hijos, y a través de ellos se cumplió la promesa de Dios. Este relato nos muestra una de las verdades más importantes sobre la restauración matrimonial. No existe herida matrimonial tan profunda que Dios no pueda sanar. Incluso cuando el matrimonio ha sido roto por el pecado, incluso cuando las heridas parecen irreparables, Dios ofrece la posibilidad de redención, de perdón, de una nueva etapa. Adán y Eva no se separaron después de la caída, no se acusaron para siempre, no vivieron en permanente reproche. Ellos siguieron juntos, enfrentando las consecuencias de su pecado, pero también aferrados a la promesa de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada matrimonio que ha sido herido, que no se rinda, que no se hunda en la culpa o el reproche, que no viva bajo el peso permanente de la acusación mutua, sino que, como Adán y Eva, reconozcan su pecado, reciban el perdón de Dios y se cubran con su gracia para seguir adelante, para reconstruir, para restaurar lo que fue roto. Cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con túnicas de piel, estaba señalando que la restauración matrimonial siempre implica un sacrificio. Hoy sabemos que ese sacrificio fue anticipado en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él, todo matrimonio puede encontrar el perdón que restaura, la gracia que cubre, la fuerza que renueva. Quizá en tu matrimonio ha entrado el pecado, mentiras, infidelidad, ira, indiferencia, y ahora vives bajo el peso de la culpa, o de la acusación mutua, o del distanciamiento emocional. Pero la historia de Adán y Eva te enseña que no tienes que quedarte en ese lugar. Sí, hay consecuencias por el pecado, como ellos las tuvieron, pero también hay gracia, cobertura, restauración.
Dios quiere vestir tu matrimonio con su perdón, quiere cubrir tu vergüenza, quiere ofrecerte un nuevo comienzo. No es necesario que vivas siempre recordando el Edén perdido. Puedes vivir ahora aferrado a la promesa de redención y restauración que Dios te ofrece. Adán y Eva siguieron adelante, tuvieron a Caín y a Abel, y más adelante a Set, y de su linaje vino Cristo, el Salvador. Dios usó su historia, incluso con sus errores, para cumplir su propósito eterno, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Usar tu matrimonio, aún con sus heridas, como un instrumento para su gloria, como un testimonio de su gracia restauradora. No dejes que el pecado destruya lo que Dios unió. Recuerda, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Y si ya se ha separado, si ya se ha roto, si ya se ha herido, Dios tiene el poder de restaurar, de sanar, de reconciliar, de renovar. Así como cubrió a Adán y a Eva, así como les dio una nueva oportunidad, así como siguió adelante con su propósito a través de ellos. Así también lo hará contigo y con tu matrimonio. Si tan solo hoy te rindes a Él, reconoces tu necesidad y permites que su gracia cubra tu vida y tu hogar. 8. El amor inquebrantable de Oseas por Gomer. Cómo Dios enseña que el amor perseverante restaura lo que parece irredimible. Una de las historias más conmovedoras y a la vez más desgarradoras de la Biblia sobre el amor matrimonial es la de Oseas y Gomer. Esta historia es, a la vez, una metáfora poderosa del amor de Dios por su pueblo infiel y un testimonio real de lo que significa amar cuando el matrimonio ha sido traicionado, roto y aparentemente destruido. Dios llamó al profeta Oseas con una misión extraña y dolorosa. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Oseas obedeció. Tomó por esposa a Gomer, una mujer con un corazón inconstante, inclinada a la infidelidad. Al principio tuvieron hijos, formaron una familia, pero pronto la naturaleza errante de Gomer se manifestó. Ella abandonó su hogar, se entregó a otros hombres, se convirtió en una mujer pública, despreciada y deshonrada. Imagina el dolor de Oseas, un hombre justo, obediente a Dios, que había aceptado a Gomer en su vida, que le había ofrecido amor y un hogar, y que ahora veía cómo ella despreciaba todo eso para entregarse a la infidelidad. Este es el cuadro más dramático de un matrimonio roto por la traición, destruido por la infidelidad, marcado por la humillación pública. ¿Quién podría pensar que hay esperanza para un matrimonio así? Pero lo más impactante es que Dios no le permitió a Oseas renunciar a su esposa. Le dijo, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Oseas 3:1. Y Oseas fue y la buscó y la rescató. La compré para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Oseas 3:2. ¡Qué imagen tan poderosa y humillante! El esposo pagando un precio por recomprar a su propia esposa, la que le había traicionado, la que había despreciado su amor, la que se había entregado a otros. Pero Oseas lo hizo, y la llevó de vuelta a casa, y le dijo, muchos días estarás conmigo, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Oseas 3:3. Este acto de amor perseverante es el símbolo más claro de lo que significa un amor que restaura incluso lo que parece irredimible. Muchos matrimonios hoy viven el dolor de la infidelidad, la traición que destruye la confianza, la herida que parece imposible de sanar, el amor que se convierte en resentimiento, y a menudo, la única salida que se contempla es la ruptura definitiva. Pero la historia de Oseas y Gomer muestra que el amor perseverante, sacrificial, restaurador, es posible,
y es el reflejo más fiel del amor de Dios. Dios no usó esta historia solo como una metáfora. La vivió junto a Oseas. Le pidió que experimentara en carne propia lo que él siente cuando su pueblo le es infiel, y se alegraba en sus amantes que le daban su pan y su agua, su lana y su lino, su aceite y su bebida. Y ella no conoció que yo se lo daba, el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Oseas 2:5-8. Así también ocurre en muchos matrimonios. Uno de los dos se aleja, se entrega a otros amores, busca en otros brazos lo que ya tiene en casa, y no reconoce que es en su propio hogar, en su propio cónyuge, donde están los dones, la bendición, el amor fiel, y el otro queda devastado, roto, humillado. Pero Oseas nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso, una elección diaria de buscar, de perdonar, de restaurar. Esto no significa que se deba tolerar el abuso o la destrucción permanente, pero sí significa que, cuando hay un corazón dispuesto a buscar y un corazón dispuesto a volver, la restauración es posible, incluso en las circunstancias más extremas. La clave en esta historia es que Oseas no esperó que Gomer se limpiara y regresara por su cuenta. Él fue. Él la buscó. Él la compró. Él la restauró. Y esto refleja exactamente lo que Dios hace con nosotros. No espera que limpiemos nuestra vida para entonces acercarnos a Él. Él viene a nuestro encuentro en medio de nuestro pecado, nos rescata, nos redime y nos restaura. Así también, el Pai, cónyuge herido, puede ser llamado a dar ese paso valiente y sacrificial. Buscar la restauración, aunque cueste. Perdonar, aunque duela. Amar, aunque el otro no lo merezca. Porque ese es el amor que restaura lo que parece imposible. Oseas no, solo recuperó a su esposa. Restauró su dignidad, le devolvió su identidad, la reintegró a su hogar, a su vida, a su amor. ¿No es esto lo que muchos matrimonios necesitan hoy? No solo seguir juntos en apariencia, sino restaurar la dignidad, la confianza, el amor verdadero. La historia de Oseas y Gomer también enseña al cónyuge infiel que siempre hay un camino de vuelta. Gomer no quedó condenada a su error. Fue rescatada, fue perdonada, fue restaurada. Y así, quien ha fallado en su matrimonio, quien se ha alejado, quien ha traicionado, también puede encontrar en Dios la fuerza para pedir perdón, para cambiar, para sanar y para reconstruir lo que destruyó. Esta historia nos confronta a todos, a los que han sido heridos, para que aprendan a perdonar y restaurar, a los que han herido, para que aprendan a arrepentirse y regresar, y a ambos, para que comprendan que Dios es el verdadero modelo de amor perseverante. Oseas es un reflejo de Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, que nos compró con su sangre, que nos restauró para vivir en comunión con Él. Por eso, ningún matrimonio está tan roto que Dios no pueda restaurarlo. Si hay amor dispuesto a pagar el precio, si hay perdón dispuesto a sanar, si hay humildad para buscar y regresar, entonces la restauración es posible. Así como Oseas buscó a Gomer, así como Dios busca a su pueblo, así también tu matrimonio puede experimentar una restauración sobrenatural, una sanidad profunda, una reconciliación que solo Dios puede obrar. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18:27, 10. Tu matrimonio es un testimonio en construcción. Felicidades. Si has llegado hasta este momento, no tengo dudas. Eres parte de ese pequeño grupo de valientes, de persistentes, de elegidos que no se conforman con una vida espiritual superficial. Eres de los que anhelan escuchar la voz de Dios hasta el final, de los que no temen mirar en profundidad su propia historia matrimonial, de los que están dispuestos a ser transformados por la gracia de Dios. Muy pocos logran recorrer todo este camino. La mayoría se detiene antes, se distrae, se desalienta, pero tú no. Por eso quiero que dejes un testimonio público de tu perseverancia.
Escribe en los comentarios esta frase: yo elijo que mi matrimonio sea un testimonio vivo de la gracia de Dios. Sí, escríbelo. Es una declaración de fe, de compromiso, de propósito. Es una manera de decir: Señor, aquí estoy con mis debilidades y mis heridas, pero dispuesto a que tú restaures, sanes y uses mi matrimonio para tu gloria. Y cuando yo lea esa frase en los comentarios, sabré que tú eres uno de los elegidos, de los que no se rinden, de los que creen en la restauración, de los que saben que no hay herida que Dios no pueda sanar. Quiero que entiendas algo profundamente. Tu matrimonio no es solo para ti. Tu matrimonio es para Dios. Tu matrimonio es un testimonio en construcción. Quizá hoy te parezca frágil, roto, inestable. Pero recuerda, los diamantes se forman bajo presión, el oro se purifica en el fuego, y los árboles más fuertes son los que han resistido los vientos más intensos. Así también, tu matrimonio puede salir de esta crisis más fuerte, más maduro, más luminoso, no porque no haya tenido fracturas, sino precisamente porque ha sido restaurado por las manos del gran alfarero. El mismo Dios que formó el primer matrimonio en el Edén, que restauró a Oseas y Gomer, que fortaleció a Priscila y Aquila, es el mismo Dios que hoy extiende su mano sobre ti y tu matrimonio. No estás solo, no estás sola. Esta comunidad está aquí para acompañarte. Este canal es un espacio para que encuentres esperanza, dirección, aliento. Por eso te animo a que te suscribas ahora mismo. No es solo un clic, es una manera de decir: sí, quiero seguir recibiendo palabras que fortalezcan mi fe y mi matrimonio. Cada vez que te suscribes, cada vez que activas la campanita, no solo te haces un bien a ti, estás permitiendo que este mensaje llegue a otros matrimonios que están al borde del colapso, que necesitan escuchar lo que tú has escuchado hoy. Y cuando le das me gusta, cuando compartes este video, te conviertes en un instrumento de Dios para la restauración de otras familias. Imagina, un matrimonio al borde del divorcio, una familia destrozada, alguien que se siente solo y que, gracias a que tú compartiste este contenido, encuentra una palabra de esperanza, un testimonio, una guía, una oración. No subestimes el poder de ese simple acto. Es como una semilla que se planta y que Dios se encargará de hacer crecer. No permitas que este sea solo otro video que viste. Haz de esta experiencia un punto de inflexión en tu vida espiritual y matrimonial. Decide hoy que no vas a permitir que tu matrimonio sea simplemente una estadística más de relaciones rotas. Decide hoy que tu matrimonio será un milagro en proceso, una historia de redención, un ejemplo vivo de que con Dios todo es posible. Y quiero que recuerdes algo muy importante. No se trata de que seas perfecto, ni de que tu cónyuge lo sea. Se trata de que ambos aprendan a caminar en humildad, en dependencia de Dios, en compromiso con su palabra. Cada paso, cada esfuerzo, cada oración, cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que eliges comunicarte en lugar de encerrarte, cada vez que eliges servir en lugar de exigir, estás construyendo un matrimonio restaurado que refleja la belleza del Evangelio. Por eso, te animo. Sigue creciendo en tu fe. Sigue fortaleciendo tu relación con Dios. Sigue buscando recursos, enseñanzas, reflexiones que edifiquen tu matrimonio. Y este canal está aquí para ayudarte en ese camino. Hay muchos otros contenidos que hemos preparado con amor y dedicación para ti, para que nunca camines solo, para que siempre tengas a mano una palabra de aliento, una guía bíblica, una oración poderosa. Así que después de comentar tu frase, después de suscribirte y de compartir este video, te animo a que explores otros contenidos de este canal. Estoy seguro de que encontrarás justo lo que necesitas en cada etapa de tu vida y de tu matrimonio. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a que te quedes unos minutos más en silencio, escuchando la música que acompaña este video. No te apresures a salir. No interrumpas este momento.
Permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que hoy te ha hablado. Cierra tus ojos, respira profundo, y en tu interior, ora conmigo. Gracias, Señor, por haberme hablado hoy. Gracias por mostrarme que mi matrimonio puede ser restaurado. Gracias por enseñarme que, aunque haya heridas, tu gracia es suficiente para sanar. Te entrego mi vida, te entrego mi matrimonio. Haz en nosotros tu voluntad, y úsanos como testimonio de tu poder restaurador. Amén. Quédate unos instantes más. Siente la paz de Dios envolver tu mente y tu corazón. No hay prisa, no hay urgencia. Este es un momento santo, un encuentro entre tú y Dios, un hito en la historia de tu matrimonio. Y recuerda, no pauses este video hasta que la música termine. Deja que esta melodía sea como una caricia espiritual, como un bálsamo que cierre las heridas abiertas, como una señal de que Dios está contigo y con tu matrimonio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo juntos cómo vivir matrimonios firmes, sanos y llenos de la presencia de Dios. Hasta pronto. Y que la paz de Cristo reine en tu hogar, hoy y siempre.